Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ciclo ya extendido que estamos dedicando a analizar y a comentar uno de los libros más importantes en la historia del pensamiento económico, como es el caso de La riqueza de las naciones de Adam Smith, cuyo título completo es Una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, una obra que está dividida en 5 libros. El primer libro lleva por nombre de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Ya le dedicamos varias sesiones del Círculo Bastiat al libro primero de La riqueza de las naciones y lo mismo hicimos con el libro segundo que lleva por título De la naturaleza, acumulación y empleos del capital, cuyo análisis y cuyo comentario terminamos en la sesión pasada del Círculo Bastiat. Ahora vamos a comenzar a analizar, a comentar el libro tercero de los 5 que integran La riqueza de las naciones de Adam Smith, cuyo nombre, me refiero al nombre del libro tercero, es De los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. Libro tercero que está dividido en 4 capítulos. El primer capítulo lleva por nombre Del progreso natural de la riqueza. El segundo, del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano. El tercero lleva por título De la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano. Y el cuarto, sí, lo nombró Adam Smith, de cómo el comercio de las ciudades contribuyó al progreso del campo. Este libro tercero es muy interesante porque encontramos, vamos a decirlo así, 3 niveles de análisis económico. En primer lugar, sin duda alguna, ¿sí?, hay historia económica. En segundo lugar, hay teoría económica. Y en tercer lugar, me parece a mí que lo que Smith intentó hacer aquí es, vamos a llamarle así, una filosofía de la historia para poder explicar, ¿sí?, cómo se da el progreso de la riqueza en las distintas naciones. De tal manera que, sin más preámbulo, pues empecemos a analizar el libro tercero, cuyo título, el libro tercero de La riqueza de las naciones, cuyo título es De los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. A ver, ¿qué es lo que está intentando responder Adam Smith en este libro tercero de La riqueza de las naciones? Está intentando responder a la pregunta, ¿por qué lo que él llama el progreso de la riqueza se ha dado de manera distinta en distintas naciones? ¿Por qué no había, hasta mediados del siglo XVIII, que es la época en la cual Adam Smith escribe, La riqueza de las naciones se publica por primera vez en 1776, y la pregunta que se hace Adam Smith es, ¿por qué el avance de las distintas naciones hacia la riqueza, hacia el progreso, hacia mayores niveles de bienestar para la gente, ha sido desigual? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que explican esa desigualdad en el trayecto de las naciones hacia el progreso económico? Y esa pregunta sigue siendo muy pertinente hoy en día. Vamos a ver si las respuestas que da Adam Smith siguen siendo vigentes hoy. Estamos iniciando, ¿sí?, la tercera década del siglo XXI, ¿sí? Pero antes de iniciar, ¿sí?, con el análisis de lo que dice Smith, yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿qué determina el progreso de las naciones? ¿Qué determina el progreso de las naciones? O dicho de otra manera, ¿de qué depende el bienestar de las personas? Porque el título de este libro tercero de La riqueza de las naciones es De los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. Y la primera pregunta que se me ocurrió, ¿sí?, al leer el título del libro tercero es, ¿qué determina el progreso?
y en concreto el progreso económico de los países? Bueno, yo creo que para responder esta pregunta, lo primero que hay que hacer es definir progreso económico. ¿Qué entendemos por progreso económico? Y seguramente puede haber tantas respuestas como economistas se hayan hecho la pregunta. Oye, ¿en qué consiste el progreso económico? Pero a mí me gusta definir al progreso económico, y no es la primera vez que voy a compartir con ustedes mi definición de progreso económico en este ciclo destinado al análisis de la riqueza de las naciones. Para mí el progreso económico consiste en la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. La capacidad para producir más. Allí está la dimensión cuantitativa del progreso económico. Y mejores. Allí está la dimensión cualitativa del progreso económico, bienes y servicios para un mayor número de gente. Ahí está la dimensión, perdón, llamémosle así, social del progreso económico. ¿Y qué determina esta capacidad? Porque yo empiezo por definir al progreso económico como una capacidad. La capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Bueno, así definido el progreso económico, ¿de qué depende el mismo? Bueno, para ligar esto con el tema central del libro segundo de la riqueza de las naciones, cuyo nombre es De la naturaleza, acumulación y empleo del capital, pues el primer elemento que determina el progreso económico de un país y por lo tanto el bienestar de sus habitantes es la cantidad y la calidad, porque no es nada más una cuestión de cantidad, sino también de calidad del capital con el que cuenten, recordando que capital es todo aquello que necesitamos para producir los bienes y servicios con los cuales satisfacer nuestras necesidades. Esta es la definición correcta de capital. Todo lo que necesitamos para producir los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y si yo defino al progreso como la capacidad para producir, ahí aparece producción, más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, pues esa capacidad para producir depende de la cantidad y la calidad del capital, ¿sí?, de los que se disponga en un país. Y ya vimos que el capital lo podemos dividir en 4 grandes grupos. En primer lugar, los recursos naturales. Probablemente haya economistas que no estén de acuerdo en identificar a los recursos naturales como capital. Pero si por capital entendemos aquello que necesitamos para producir los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, lo primero que necesitamos son recursos naturales sobre los cuales trabajar, a los cuales transformar en los bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, si definimos capital como todo aquello que necesitamos para producir los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, sin duda alguna que los recursos naturales son capital. En segundo lugar, lo que se conoce como capital humano, que, como ya lo vimos en más de una ocasión, consiste en los conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten, ¿sí?, ser, desde el punto de vista del trabajo, más productivos, capaces de hacer más con menos, ¿sí? ¿Y cómo podemos empezar a ligar, por ejemplo, el capital humano definido como los conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten trabajar mejor con los recursos naturales definidos pues como capital natural? ¿Cuál es la relación que hay entre el capital natural
entendiendo por ello todos los recursos naturales, y el capital humano, entendido como los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para poder transformar esos recursos naturales en satisfactores. Bueno, pues el hecho de que la gran mayoría de los recursos naturales en su estado natural sirven de muy poco, ¿sí? Hay que transformarlos en satisfactores. Si yo lo que necesito es un escritorio de madera, tengo que transformar la madera en su estado natural, que está en el árbol, en el escritorio. Y para eso lo primero que se necesitan son conocimientos, habilidades y actitudes. Saber qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo para transformar el árbol que proporciona parte de la materia prima para producir un escritorio en el escritorio. Pero evidentemente que no basta con el capital humano, conocimientos, habilidades y actitudes para poder transformar los recursos naturales en satisfactores. Se necesita, por ejemplo, instalaciones, maquinaria y equipo, lo que a mí me gusta definir como capital físico. Las instalaciones, la maquinaria, el equipo, las herramientas que se necesitan para transformar el árbol en un escritorio. Pues tenemos el árbol, tenemos las herramientas adecuadas para transformar el árbol en un escritorio, ¿sí? Y el uso de esas herramientas depende de nuestros conocimientos y habilidades para poder utilizarlas correctamente y convertir ese árbol en un escritorio. Y aquí tenemos los tres tipos, vamos a decirlo así, esenciales de capital. Lo que yo llamo capital natural, los recursos naturales, lo que yo llamo capital humano, conocimientos, habilidades y actitudes, y lo que llamo capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo. Y evidentemente que estos tres tipos generales de capital son complementarios. ¿Sí? Son complementarios. ¿Sí? Por lo que acabo de explicar. Entonces, ¿qué determina el progreso económico de una nación y por lo tanto el bienestar de sus habitantes? ¿Sí? Si ese progreso lo definimos como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Bueno, lo primero que determina esa capacidad es la cantidad y calidad, ¿sí?, del capital con el que se cuente. Pero esa no es la única variable, el único determinante del progreso. Hay tres más. La segunda determinante del progreso es la extensión del mercado. ¿Qué tan extenso es el mercado? ¿A cuántos consumidores puedo yo ofrecerles el bien o servicio que produzco? Y evidentemente que entre mayor sea la cantidad de consumidores a los cuales puedo yo ofrecerles el bien o servicio que produzco, ¿sí?, más y mejores posibilidades hay para que yo pueda elevar mi nivel de bienestar a partir del ingreso generado por la venta del bien o servicio que produzco y le ofrezco a los consumidores. La extensión del mercado es muy importante. Por ello es que cuando los gobiernos limitan la extensión del mercado, lo que están haciendo es limitando las posibilidades de un mayor progreso económico para un país y de un mayor bienestar para las personas que viven en ese país, ¿sí? Y obviamente, cuando estamos hablando del mercado como uno de los elementos que determina el progreso económico de los países, no nada más hay que considerar la extensión del mercado, hay que considerar el funcionamiento del mercado, que los mercados funcionen lo mejor posible. ¿Y qué se requiere para que los mercados funcionen lo mejor posible? Algo que al final de cuentas está relacionado con la ética, que todos los involucrados en el mercado
cumplan su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para entender lo que acabo de decir, debemos recordar que el mercado bien definido no es otra cosa más que la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Esta es la definición correcta de mercado. La relación de intercambio entre compradores y vendedores. ¿Sí? Y esa relación de intercambio entre compradores y vendedores supone un contrato entre ambas partes. Un contrato que en algunos casos, ¿sí?, puede ser muy formal, traducido en papel, o que en otros casos puede ser muy informal. ¿Sí? ¿Y qué supone un contrato? Un compromiso de las partes involucradas en el mismo para realizar determinadas acciones, ¿sí?, con la intención de lograr un fin. Y esto es lo primero que se necesita para que los mercados funcionen correctamente. Que las partes involucradas, que son los oferentes y los demandantes, los compradores y los vendedores, cumplan cada uno con su palabra. Cumpla cada uno con su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le compré a alguien y ya se lo pagué el bien X, ese vendedor debe de entregarme en tiempo y forma el bien X. Y si ella me entregó en tiempo y forma el bien X y yo todavía no se lo he pagado, ¿sí?, como comprador de ese bien, tengo que pagárselo. Si yo se lo pago y él lo entrega, los dos estamos cumpliendo con nuestra palabra. Y estamos cumpliendo con nuestra palabra antes que otra cosa, no porque ese sea el derecho del otro. ¿Sí? A ver, si yo le compro a alguien un bien, él tiene el derecho a que yo se lo pague. Y por lo tanto yo tengo la obligación de pagárselo. ¿Sí? Y si yo le vendo un bien a alguien, yo tengo el derecho de que me lo pague y el comprador tiene la obligación de pagármelo. ¿Sí? Porque en todo contrato lo que está involucrado son derechos de las partes contratantes. Y por lo tanto esto tiene que ver con la justicia. Y si estamos hablando de la justicia, estamos ya en el campo de la ética. Pero más allá del tema de la justicia, ¿sí?, si te compré algo, te lo tengo que pagar, y si te vendí algo, te lo tengo que entregar, más allá de todo el tema de la justicia en el ámbito del intercambio, a las partes involucradas, compradores y vendedores, les conviene, ¿sí?, cumplir su palabra por interés propio. Porque si yo quiero seguir estableciendo relaciones comerciales contigo porque me beneficio, lo primero que tengo que hacer es cumplir con mi palabra. Y lo mismo tú. Si tú quieres seguir teniendo relaciones comerciales conmigo porque te conviene, tienes que cumplir con tu palabra. ¿Sí? Esto es el primer elemento cuando hablamos, vamos a decirlo así, del correcto funcionamiento, del buen funcionamiento, del adecuado funcionamiento de los mercados. Que las partes involucradas, que no son otras más que los compradores y vendedores, cumplan con su palabra. Ahora, ¿qué pasa si una de las partes no cumple con su palabra? Pues tiene que haber una tercera parte, ¿sí?, que lo obligue a cumplir con su palabra. ¿Sí? Y obviamente, tiene que ser una tercera parte. Y esa tercera parte, cuya tarea es hacer que quien no quiera cumplir con su parte del contrato la cumpla, tiene que tener la legitimidad y la fuerza suficientes para realizar esa tarea con eficacia. La legitimidad y la fuerza suficientes para realizar esa tarea con eficacia. Y esto, la extensión del mercado y el buen funcionamiento del mercado, ¿sí?, y el buen funcionamiento del mercado no es otra cosa más que el respeto al Estado de Derecho en el ámbito de la economía, es el segundo elemento
que determina el progreso, ¿sí?, de los países y por lo tanto el bienestar de las personas. Un tercer elemento muy importante, más allá de la cantidad y calidad del capital con que cuenta una sociedad y más allá de la extensión y funcionamiento de los mercados, un tercer elemento muy importante es la cultura de los agentes económicos. Entendiendo por cultura la manera de pensar y la manera de actuar de los agentes económicos. Esto es muy importante. El progreso económico, definido como esta capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, es en muy buena medida, ¿sí?, un asunto de tipo cultural, que requiere una determinada, vamos a decirlo así, formación de las personas, ¿sí? Y esta cultura, vamos a llamarle así, propicia al progreso económico, es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Es algo que data, y creo que ya me estoy yendo muy atrás, ¿sí?, de por ahí del siglo XV de nuestra era, cuando empieza a surgir en Europa lo que los historiadores de la economía han llamado el capitalismo comercial. Esta cultura. Ahora, yo acabo de decir que esta cultura propicia el progreso económico es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Y también me parece a mí que es algo que todavía no se acaba de entender y que es mal vista por muchas personas. Déjenme ponerles un ejemplo de esto, ¿sí? Yo con frecuencia me encuentro gente, ¿sí?, que cuando yo empiezo a hablar, vamos a decirlo así, del motivo utilidad, ¿sí?, de la intención de obtener un beneficio, me reclaman. Es que esa mentalidad, ¿sí?, y esas conductas motivadas por el beneficio, por la utilidad, por la ganancia, son moralmente reprobables, éticamente cuestionables. Cuando alguien me sale con estas ideas, ¿sí?, yo lo que hago es preguntarle, oye, entonces, ¿tendríamos que sustituir el motivo utilidad por el motivo pérdida? Y además, no podemos pasar por alto los principios que rigen la acción humana. Hoy, ayer y mañana. Porque estos principios son universales. Y uno de esos principios que rige a la conducta humana es el siguiente. Siempre que los seres humanos actuamos, lo hacemos con la intención de lograr un fin. Siempre. A ver, si yo ahorita estiro el brazo, tomo este vaso con agua de limón y le doy un trago, lo hice con la intención de aclarar la garganta para poder seguir hablando. Lo hice con la intención de satisfacer una necesidad. ¿Cuál? La necesidad que tengo de aclarar la garganta para poder seguir hablando. Siempre que los seres humanos actuamos, lo hacemos con la intención de lograr un fin. Con la intención de lograr un fin. Y el logro de ese fin, ¿sí?, supone una mejora. A ver, yo pretendo estar mejor, ¿sí?, después de haberle dado un trago a mi agua de limón, que si no se lo hubiera dado, porque si no, no entendemos, o no entienden ustedes, por qué lo hice. A ver, ¿por qué hago yo esto?
porque pretendo estar mejor habiéndole dado un trago al agua que si no se lo hubiera dado. O por ejemplo, déjenme poner otro ejemplo. Vamos a suponer que ustedes me ven ahorita hacer esto. Me quito los anteojos, tomo esta toallita y hago esto. Bueno, ¿por qué lo hice? Pues porque a lo mejor los cristales ya estaban medio manchados y yo no podía ver bien, ¿sí? Y esa es la razón por la cual tomé esta franela y limpié los cristales de mis anteojos y ahora ya veo mejor. Entonces, siempre que los seres humanos actuamos, lo hacemos con la intención de lograr un fin. Y el logro de ese fin supone una mejora. Yo estoy mejor habiéndole dado un trago al agua de limón que si no se lo hubiera dado. Yo estoy mejor habiendo limpiado los cristales de mis anteojos que si no lo hubiera hecho. ¿Qué obtuve en ambos casos? Una ganancia, una utilidad, un beneficio. No pecuniario, porque no todas las ganancias, no todas las utilidades, no todos los beneficios son pecuniarios. Pero esto que estoy mencionando es un principio de la acción humana. Siempre que los seres humanos actuamos, lo hacemos con la intención, habrá que ver si lo logramos, a veces sí, a veces no, pero por lo menos con la intención de lograr un fin. El logro de ese fin, ¿sí?, supone una mejora. Y eso supone una ganancia, una utilidad, ¿sí?, un beneficio. Bueno, esto creo yo que es clarísimo. Ahora, la pregunta interesante es ¿por qué cuando se trata de ganancias, de utilidades, de beneficios pecuniarios, se empieza a cuestionar la moralidad o la eticidad de esa conducta? ¿Qué se necesita como ingrediente para el progreso económico para que éste se vaya dando, ¿sí?, para que esa capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, lo cual se traduce en un mayor bienestar de esas personas, ¿sí?, vaya avanzando? Una mentalidad a favor de las utilidades, de las ganancias, de los beneficios pecuniarios. Pecuniarios, ¿sí? Recuerden lo que dice Adam Smith, ¿sí?, y ya lo analizamos en alguna sesión anterior, en el sentido de que los seres humanos tenemos una serie de propensiones naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que con ellas nacemos y con ellas moriremos. Propensiones naturales. Y para Smith, una de estas propensiones naturales que tenemos los seres humanos es la propensión a mejorar nuestras condiciones de vida. Dicho de otra manera, no lo dijo así Smith, lo estoy diciendo con mis palabras, la propensión a contar, ¿sí?, con más y mejores y más variados bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Se necesita una cultura no a favor, yo me atrevería a decirlo en estos términos, de la utilidad, por lo que acabo de decir. Siempre que el ser humano actúa, lo hace con la intención de lograr un fin y el logro de ese fin le supone una mejora y por lo tanto la obtención de una utilidad, pero sí de la utilidad pecuniaria. Y inclusive esto tiene que ver, está relacionado con la imagen o la idea o el concepto que cada uno tenga del dinero. Porque hablar de utilidades pecuniarias, pues es hablar de utilidades que se obtienen de manera dineraria. Entonces, tal vez, sí, la sospecha, bueno, la palabra no es sospecha, más bien la animadversión que mucha gente sigue teniendo a las utilidades pecuniarias esté relacionado con la concepción que tenga del dinero, con la concepción que tenga del dinero. Y déjenme ponerles un ejemplo reciente de mi país, México.
La semana pasada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una de sus conferencias mañaneras que, cito textualmente, el dinero es el padre y la madre del diablo. Así lo dijo, textual. El dinero es el padre y la madre del diablo. Traducido, ¿sí? El dinero es el origen, padre y madre del mal, el diablo. Bueno, quien afirma algo así no se ha dado cuenta de la maravillosa herramienta que es el dinero, definido como cualquier cosa que los seres humanos aceptemos como medio de intercambio, cualquier cosa. A lo largo de nuestra historia, dinero ha sido desde granos de cacao hasta criptomonedas, el tema de hoy en día. ¿Sí? Quien afirma, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que el dinero es el padre y la madre del diablo y por lo tanto el origen del mal, pues no tiene la más remota idea de lo que es el dinero. Porque el dinero no es otra cosa más que un medio de intercambio. ¿Sí? Y ese medio de intercambio, que pueden ser desde granos de cacao hasta criptomonedas, lo que nos permite es superar las enormes limitaciones del trueque y por lo tanto poder realizar muchísimos más intercambios de los que podríamos realizar si no tuviéramos un medio de intercambio al cual se le llama dinero, que nos permite precisamente superar las limitaciones del trueque. El dinero es una de las herramientas más maravillosas con las que contamos los seres humanos. Obviamente, lo que puede ser muy cuestionable es el origen y el destino del dinero. ¿Cómo obtuviste tu dinero y en qué lo gastas? Eso puede ser muy cuestionable, pero no el dinero en sí mismo. Si por dinero entendemos cualquier cosa que los seres humanos aceptemos como medio de intercambio, ese dinero nos permite superar las limitaciones del trueque, realizar muchísimas más transacciones de las que podríamos realizar si no tuviéramos dinero, disponer de una mayor cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Cantidad de bienes y servicios que es una de las tres variables que determina el bienestar de la gente. Las otras dos variables es la calidad y la otra la variedad de los bienes y servicios de los que se dispone. Pero bueno, para no hacer el cuento muy largo, el tercer elemento que se necesita, ¿sí? O que determina el progreso de una nación es la cultura de los agentes económicos. La cultura de los agentes económicos y su actitud ante la producción, oferta y venta de bienes y servicios, ante el afán de generar utilidades que solamente se generan en la medida en que tú beneficias a la contraparte, todo lo que tiene que ver con la demanda, compra y consumo de bienes y servicios, ¿sí? Este es el tercer elemento que determina el progreso, ¿sí?, de las naciones. Y en cuarto lugar, muy importante, y esto hasta cierto punto está relacionado con lo que mencionaba yo hace rato, el funcionamiento de los mercados, las instituciones. Las instituciones, entendido por tales, las reglas del juego. Reglas del juego que pueden ser informales, por ejemplo, los usos y las costumbres, pero que también son formales, como podrían ser todas las normas jurídicas. ¿Sí? El marco jurídico de una economía determina en muy buena medida el desempeño de los agentes económicos en ese país. Y ese marco jurídico, ¿sí?, debe de ser justo y debe de ser eficaz.
Estas son las dos características de un marco jurídico correcto, adecuado, en el ámbito económico. Las normas jurídicas deben ser justas y deben de ser eficaces. ¿Qué quiere esto decir? Que sean justas quiere decir que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los agentes económicos, ¿sí? Que se dividen los derechos de los agentes económicos en tres grandes grupos. El derecho a la libertad individual para, por un lado, producir, ofrecer y vender, y el derecho a la libertad individual para, por el otro lado, demandar, comprar y consumir. Segundo, el derecho a la propiedad privada, en primer lugar, sobre los medios de producción, propiedad privada sobre los medios de producción, sin la cual no hay manera, ¿sí?, de ejercer la libertad individual para producir, ofrecer y vender. Y luego, propiedad privada sobre los ingresos, que no son otra cosa más que el producto del trabajo necesario para poder demandar, comprar y consumir bienes y servicios. Entonces, derecho, ¿sí?, a la libertad individual, derecho a la propiedad privada y luego, algo a lo que ya me refería yo cuando estaba hablando del mercado, los derechos contractuales de los agentes económicos. El derecho que yo como comprador tengo a que el vendedor me entregue en tiempo y forma el bien o servicio comprado. Y el derecho que yo como vendedor tengo a que el comprador me pague en tiempo y forma el bien o servicio vendido. En los países donde estos tres derechos, a la libertad individual, a la propiedad privada y al respeto a los contratos, al cumplimiento de los contratos, están plenamente definidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, tenemos, ¿sí?, un marco jurídico institucional justo. Pero no basta con la justicia. También hay que tomar en cuenta la eficacia, ¿sí? A ver, si por justicia en el ámbito de la economía hay que entender el respeto a los derechos de los agentes económicos, que son en términos generales los tres que acabo de mencionar, el derecho a la libertad individual, el derecho a la propiedad privada y el derecho al cumplimiento de los contratos, ¿sí?, por eficacia hay que entender aquello que permite elevar el nivel de bienestar de las personas. Es económicamente eficaz todo aquello que permite elevar el nivel de bienestar de las personas que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que dispone. ¿Y qué relación hay en el ámbito de la economía entre la justicia y la eficacia? Que muchas veces la eficacia, entendida como esta capacidad para elevar el nivel de bienestar de las personas, depende de la justicia, de que se respeten los derechos de los agentes económicos. Y permítaseme poner un ejemplo relacionado con uno de los temas que trata Adam Smith en La riqueza de las naciones, el tema de lo que hoy se conoce como comercio internacional, que estrictamente hablando no es comercio entre naciones, sino comercio entre personas de distinta nacionalidad, porque estrictamente hablando los países no comercian entre sí. México no comercia con Estados Unidos no comercia con Canadá, Canadá no comercia con Estados Unidos, Canadá tampoco comercia con México. Algunos mexicanos establecen relaciones comerciales con estadounidenses, con canadienses, y si establecen esas relaciones comerciales es porque ambas partes, mexicanos por un lado, estadounidenses y canadienses por otro, tienen la pretenden mejorar su nivel de bienestar. Bueno, a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el gobierno de un país prohíbe la importación de bienes de otras naciones?
y que esa prohibición resulta eficaz. Es decir, no se cuela nada, ¿sí?, por el camino del contrabando. Es una prohibición eficaz. Ese gobierno logró, vamos a decirlo así, evitar de entrada, a partir de una prohibición, la importación de bienes de otros países. Bueno, a ver, eso de entrada atenta en contra de la libertad individual de los ciudadanos de ese país para comprar lo que les dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien le dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde les dé la gana en el país o en el extranjero. Oye, espérame tantito. Tu gobierno, ¿quién eres para prohibirme a mí comprar lo que me dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien me dé la gana, un oferente nacional o extranjero, donde me dé la gana, en el país o fuera del país, importándolo? Si lo prohíbes, estás violando el derecho a la libertad individual para comprar lo que me dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien me dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde me dé la gana, en el país o en otro país, importándolo. Y por lo tanto, eso es injusto. Estás cometiendo una injusticia. Y precisamente cada vez que un gobierno, ¿sí?, limita o de plano prohíbe la importación de bienes, lo que hace de entrada es violar este derecho a la libertad individual de sus ciudadanos. Bueno, pero no nada más es un tema que tiene que ver con la justicia. Estás violando, ¿sí?, los derechos de los ciudadanos de tu país va de nuevo, comprar lo que les dé la gana, a quien le dé la gana, donde le dé la gana, ¿sí? Además, estás reduciendo las posibilidades de tus ciudadanos de elevar su nivel de bienestar. Y eso ya no tiene que ver con la justicia, sino con la eficacia. Porque desde el punto de vista económico es eficaz aquello que permite que las personas vayan aumentando su nivel de bienestar, que depende, insisto, de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios con los que cuentan. Y si tú prohíbes las importaciones, lo que estás haciendo es reduciendo la cantidad, calidad y variedad de los bienes ofrecidos en el país a tus ciudadanos. Entonces, eso que es injusto, porque viola el derecho a la libertad de tus ciudadanos para comprar lo que les dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien le dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde les dé la gana, en el país o en algún otro importándolo, también es económicamente ineficaz, porque sí, acaba reduciendo el nivel de bienestar de las personas al limitar la cantidad, calidad y variedad de los bienes que se ofrecen en el país. ¿Sí? ¿Y de qué estamos hablando? De instituciones. Porque en el ámbito de la teoría económica, por institución hay que entender las reglas del juego. Y aquí hay que distinguir, por ejemplo, entre las instituciones y las organizaciones. Pongo un ejemplo. A ver, en México, la institución monetaria es la ley del Banco de México. La organización es el Banco de México. ¿Sí? Comenzando por las instalaciones, pasando por toda la gente que allí trabaja, hasta llegar a lo que cada una de esas personas hace. Por ejemplo, los integrantes de la Junta de Gobierno, decidir qué hacen con la tasa de interés interbancaria, si la dejan igual, la suben o la bajan. Pero la institución es la ley del Banco de México, la regla del juego, la norma jurídica. ¿Sí? Y las instituciones son importantísimas, ¿sí?, para el progreso económico. Y tienen que ser justas,
y tienen que ser eficaces. ¿Sí? Y ojo, una condición para que sean eficaces es que sean justas. La eficacia en materia económica, entendida, ¿sí?, como las posibilidades para que las personas aumenten su nivel de bienestar, depende de la justicia, es decir, del respeto a los derechos, a la libertad individual, a la propiedad privada y al cumplimiento de los contratos. Estos 4 elementos, ¿sí?, desde mi punto de vista, son los que determinan el progreso económico de un país, definido, insisto, como la capacidad de ese país para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Nuevamente, ¿cuáles son estos elementos? La cantidad y calidad del capital con el que los ciudadanos, los agentes económicos en concreto, cuentan. En segundo lugar, la extensión y el funcionamiento del mercado. En tercer lugar, la cultura de los agentes económicos. Y en cuarto lugar, las instituciones, ¿sí?, que abarcan desde los usos y costumbres de las personas, que está relacionado con su cultura, hasta las normas jurídicas, ¿sí?, que tienen que ser las propias del Estado de Derecho, ¿sí? Bueno, quería yo hacer esta breve introducción, ¿sí?, centrado en la pregunta: ¿qué determina el progreso, ¿sí?, de los países? Porque el libro tercero de La riqueza de las naciones lleva precisamente por título de los diferentes progresos de la riqueza, ¿sí?, de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones, ¿sí? A ver, si por progreso entendemos la capacidad, y habría que ver si Adam Smith estaría de acuerdo con esta definición que yo doy de progreso, la capacidad para producir más y mejores bienes para un mayor número de gente, entonces lo que se está preguntando aquí Adam Smith es de las diferentes capacidades, ¿sí?, para la producción de la riqueza en las distintas naciones. Enmendándole la plana a Adam Smith con relación al título del libro tercero, así lo podríamos dejar. De las diferentes capacidades para la producción de riqueza en distintas naciones. ¿Por qué en distintos países encontramos distintas capacidades para la producción que da como resultado distintos niveles de riqueza? Recordando, muy importante, que para Smith la riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Sí. Y es la primera pregunta que aparece en el título de la obra, una investigación acerca de la naturaleza de la riqueza. ¿En qué consiste la riqueza? ¿Sí? Y bueno, queda muy claro después de leer la obra de Smith, que para Smith, la riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Bueno, pues entonces, esta es la pregunta, ¿no? Dicha de otra manera, ¿qué explica, ¿sí?, las diferencias entre distintas naciones en materia de progreso, de esa capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente? Bueno, el primer capítulo del libro tercero de La riqueza de las naciones lleva por nombre, por título, del progreso natural de la riqueza.
del progreso natural de la riqueza. Aquí Smith responde a la pregunta, a ver, ¿cuál es el camino natural que sigue la producción de riqueza a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Cuál es el progreso natural? A ver, hay un camino natural, lógico, que siga la producción de riqueza a lo largo de la historia de la humanidad. Esa es la primera pregunta que intenta responder Adam Smith en este primer capítulo del libro tercero de la riqueza de las naciones. Y la segunda pregunta que se plantea y va a responder en los siguientes capítulos es, ¿qué sucede cuando los gobiernos, ¿sí?, desvían, ¿sí?, ese curso natural, ese trayecto natural, esos pasos naturales que se dan en la producción de riqueza, ¿sí? Pero la primera pregunta es si hay un camino natural, ¿sí?, espontáneo, lógico, en la producción de riqueza. Y este primer capítulo es un capítulo muy corto. En esta edición, la que estoy manejando, de la riqueza de las naciones, abarca de la página 483 a la 489. Son prácticamente, si quitamos los espacios, 5 páginas. Pero es de una riqueza, de una densidad que llama mucho la atención. Que llama mucho la atención porque yo lo que acostumbro a hacer, ¿sí?, es subrayar lo que voy leyendo, primero que nada, con un marcador amarillo. Con un marcador amarillo, y luego destacar, por ejemplo, subrayando con rojo, o inclusive, por ejemplo, cuando considero que se trata de una frase que hay que rescatar, eso inclusive lo subrayo con verde, no sé si se alcanza a ver aquí, ¿no? Lo subrayo con verde. Y me llama mucho la atención que cuando leí por primera vez este capítulo primero del libro tercero de la riqueza de las naciones, ¿sí?, prácticamente todo el capítulo, salvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones y medio, todo, bueno, 8 renglones y medio más 1, 2, 3, 4, 12 renglones, ¿sí?, no lo resalté con amarillo. Todo está resaltado con amarillo, ¿sí? Bueno, ¿por qué? A ver, dice Smith, el comercio por excelencia de toda sociedad civilizada es el que se entabla entre los habitantes de la ciudad y los del campo. A ver, ojo, estamos hablando mediados del siglo XVIII. Esto hay que tenerlo presente para entender por qué Smith dice lo que dice. El comercio por excelencia de toda sociedad civilizada es el que se entabla entre los habitantes de la ciudad y los del campo. Consiste en el intercambio de productos primarios por productos manufacturados. Productos primarios que se producen en el campo, productos manufacturados que se producen en las ciudades. Sea directamente, trueque, a través de la moneda, ya tenemos un medio de intercambio, o de alguna clase de papel que la represente. ¿A qué? A la moneda. Y aquí vuelve Smith a analizar las 3 maneras que por lo menos en su época había para poder intercambiar. Trueque, utilizar monedas o alguna clase de papel que represente a la moneda.
Recuerden todo lo que dije a partir de lo que dice Smith. Cuando analizamos, ¿sí?, el capítulo, ¿sí?, segundo del libro segundo de la riqueza de las naciones. El título del capítulo segundo del libro segundo de la riqueza de las naciones es Del dinero, considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto de mantenimiento del capital nacional. Y a mí me queda muy claro que en este capítulo segundo podemos encontrar, sí, vamos a decirlo así, los elementos básicos para poder elaborar, me permito llamarlo así, una o la teoría monetaria de Adam Smith. La teoría monetaria de Adam Smith, ¿sí? Y aquí vuelve al tema. Dice, el comercio por excelencia de toda sociedad civilizada es el que se entabla entre los habitantes de la ciudad y los del campo. Consiste en el intercambio de productos primarios, materias primas, por productos manufacturados. Y ese intercambio puede realizarse directamente, trueque, es a lo que se refiere Smith cuando dice directamente, trueque, o a través de la moneda, ¿sí?, moneda en la que consistía el dinero, o de alguna clase de papel que la represente. Utilizamos papel para no tener que andar cargando de aquí para allá las monedas, pero ese papel en cualquier momento, ¿sí?, se puede cambiar por la moneda, que es el verdadero dinero. Bueno, no voy a volver sobre el tema del dinero, porque bueno, ese es un tema que a mí verdaderamente me apasiona, es un tema interesantísimo, pero creo que ya le dedicamos tiempo más que suficiente cuando analizamos el capítulo 2 del libro segundo. Dice Smith, el campo suministra a la ciudad los medios de subsistencia y las materias primas para la industria. ¿Qué es lo que el campo le proporciona a la ciudad? Los medios de subsistencia, es decir, alimentos. Pero además de los alimentos, la materia prima para la industria. Estos son los dos grandes grupos de bienes que el campo le suministra a la ciudad. Alimentos y materia prima para la industria. La ciudad paga esos suministros, que pueden ser alimentos o materias primas, con el envío a los habitantes del campo de una parte de los productos manufacturados. Pues a ver, del campo a la ciudad van o alimentos para que la gente que vive en la ciudad coma, o materias primas para que las industrias manufactureras establecidas en las ciudades puedan producir los bienes manufacturados. Aquí vuelve a aparecer el tema al cual yo me referí hace un momento, ¿no? Las materias primas, que a mí me gusta llamar capital natural, porque sin materias primas pues no se puede producir. Pero bueno, y la ciudad paga esos alimentos y esas materias primas con manufactura. Del campo a la ciudad van alimentos y materias primas, y la ciudad paga esos alimentos y esas materias primas con productos manufacturados en los talleres, en las fábricas. A ver, en la época de Smith hablar de fábricas tal vez es todavía un poco excesivo, pero sí de talleres donde se realiza manufactura, ¿sí? Puede apropiadamente decirse que la ciudad donde ni hay ni puede haber reproducción de sustancia alguna, obtiene toda su riqueza y su subsistencia del campo. Pero no debemos por ello suponer que la ganancia de la ciudad es la pérdida del campo. A ver, aquí Smith está diciendo algo muy interesante y habría que preguntarnos hasta qué punto, en esto que dice Smith ahorita, y sobre lo cual voy a volver, tiene la influencia de los fisiócratas.
de ese grupo de pensadores franceses contemporáneos de Adam Smith, con quien Adam Smith tuvo contacto. ¿Sí? Grupo de pensadores franceses que, hasta donde yo sé, fueron los primeros en llamarse economistas. Y en Francia se les conocía, esto a mí me gusta mucho, como la secta de los economistas, ¿no? Como la secta de los economistas. Y la fisiocracia está considerada la primera escuela de pensamiento económico por dos razones fundamentales, ¿sí? Bueno, tres razones fundamentales. Hay un, vamos a decirlo así, fundador de la misma, François Quesnel. Hay toda una doctrina elaborada, la doctrina fisiocrática, y hay un grupo de seguidores, de alumnos, vamos a decirlo así, de Quesnel. Que ojo, Quesnel, no Keynes, no me lo confundan con Keynes, el economista inglés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí estoy hablando de François Quesnel, ¿sí? El fundador de la escuela fisiocrática, ¿sí? ¿Y cuál era una de las tesis de la escuela fisiocrática? A ver, los fisiócratas dividieron las actividades económicas en tres grandes grupos. Todo lo relacionado con agricultura, silvicultura, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. Sobre todo, agricultura. Luego, todo lo relacionado con la industria manufacturera. ¿Sí? Que lo que hace es transformar la materia prima en un bien manufacturado. Y luego, todo lo relacionado con el comercio. ¿Sí? Con el comercio. ¿Sí? ¿Y qué dijeron los fisiócratas? Que la única actividad de estas tres que acabo de señalar, que realmente suponía un incremento en la riqueza, o dicho en términos fisiocráticos, la producción de un producto neto, eran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la actividad forestal. Y que las otras dos actividades, lo único que hacían, ¿sí? La manufactura, transformar la materia prima, y el comercio, distribuir, ¿sí? El producto terminado. Y lo que dijeron los fisiócratas fue que lo que hoy llamaríamos actividades primarias, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, etcétera, etcétera, eran actividades económicas fértiles. Y que las otras dos, la manufactura y el comercio, ¿sí? Eran actividades económicas estériles. Ahora, estériles no quiere decir inútiles, porque evidentemente que los fisiócratas reconocieron la utilidad de la manufactura, que lo que hace es transformar una materia prima en un bien, y también reconocieron la utilidad del comercio, ¿sí? Que lo que hace es llevar los bienes terminados o acercarle los bienes terminados a los consumidores finales, ¿sí? Pero lo que decían los fisiócratas era que estas dos actividades, la manufactura y el comercio, no añadían nada más. Lo único que hacían era transformar lo que la naturaleza había proporcionado. Pero que en la naturaleza sí encontramos una multiplicación, ¿sí? De recursos. Y por eso decían que esas actividades eran fértiles, mientras que las otras dos, siendo muy útiles, eran, ¿sí? Estériles. Este es, en términos muy generales, una de las posturas o de los postulados de la fisiocracia. Y yo me pregunto hasta qué punto en esto que acabo de leer de Smith, Smith no está retomando, ¿sí? Esta idea de los fisiócratas. Y ya vamos a ver más adelante, ¿sí? En el capítulo, ¿sí? En el capítulo cuarto, donde Smith habla de los sistemas de economía política, lo que dice acerca de los fisiócratas, ¿no?
Pero bueno, ahí ya me estoy adelantando. Pero bueno, repito esto que dice Smith. Dice, puede apropiadamente decirse que la ciudad donde ni hay ni puede haber reproducción de sustancia alguna. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? ¿Qué tipo de actividad económica encontramos en las ciudades? La manufactura. ¿Qué es lo que hace la manufactura? Transforma recursos naturales en bienes. ¿Sí? Transforma recursos naturales en bienes. ¿Sí? Pero lo que dice Smith es que ¿sí? No hay en las ciudades, y no es tanto en las ciudades, sino en el tipo de actividad económica que se realiza en las ciudades, que es la manufactura, reproducción de sustancia alguna. Oye, mi querido Adam, ¿y entonces qué hay en las ciudades y en los talleres donde se lleva a cabo, ¿sí?, la manufactura? Respondería Adam Smith, transformación de sustancias. A ver, el campo le proporciona al carpintero, ¿sí?, el recurso natural que necesita para producir una mesa, el árbol. El árbol. ¿Sí? Llega, no es así, pero para que se entienda, llega el árbol que proviene del campo a la carpintería. ¿Qué es lo que hace el carpintero? No multiplica, y en estos Smith tendría razón, sustancia alguna. Transforma la sustancia. No produce otro árbol. Transforma el árbol en la mesa, en la silla, en la banca, en el escritorio. ¿Sí? Ahora, a ver, la pregunta es una pregunta que hay que hacerle a los fisiócratas. A ver, de acuerdo. El carpintero, ¿sí?, no produce ninguna sustancia nueva. Trabaja sobre la sustancia que le proporciona el campo. Pero, ¿qué es lo que está haciendo el carpintero al transformar el árbol en una mesa? Añadiéndole valor. Y en concreto, valor de uso. Porque si yo lo que necesito es una mesa, el árbol en su estado natural no me sirve de nada. En su estado natural no lo puedo usar como mesa. Tengo que transformarlo en la mesa. Ahora, claro, esa transformación del árbol en mesa no supone la reproducción del árbol. Supone su transformación en una mesa. Pero, ¿qué sucede? Que la madera del árbol transformada en mesa tiene un mayor valor de uso, ¿sí?, que si se hubiera quedado en el árbol ahí en el bosque. Y yo creo que esto es lo que los fisiócratas no alcanzaron a entender. ¿Sí? Lo que la transformación de las materias primas en bienes hace es darle a esa materia prima un valor de uso que en su estado natural no tenía. El árbol en su estado natural no me sirve si yo lo que necesito es una mesa. No lo puedo usar como mesa en su estado natural. El carpintero lo transforma en una mesa y esa madera obtiene un nuevo, distinto, diferente valor de uso, diferente al que tenía cuando era un árbol, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a lo que dice Smith. Puede apropiadamente decirse que en la ciudad donde ni hay ni puede haber reproducción de sustancia alguna, obtiene toda su riqueza y sus subsistencias del campo. Nuevamente,
¿qué es lo que el campo le proporciona a la ciudad? Alimentos y materia prima, ¿sí? Pero no debemos por ello suponer que la ganancia de la ciudad, el obtener alimentos y materias primas del campo, ¿sí?, es la pérdida del campo. Pues claro que no. Una razón muy sencilla, ¿sí? No es, por ejemplo, que los citadinos vayan al campo y le roben a los campesinos alimentos y materias primas. En ese caso, sí habría pérdida para los campesinos. Tampoco es el caso de que los campesinos le regalen a los citadinos alimentos y materias primas, lo cual también podría representar para los campesinos una pérdida, aunque ya no producto del robo de los citadinos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los campesinos con los citadinos? Venderles alimentos y materias primas. Y si hacemos de lado las monedas y el papel del que hablaba Adam Smith hace rato, imaginamos este intercambio entre campesinos y citadinos como trueque, los campesinos entregan alimentos y materia prima y los citadinos entregan a cambio, ¿sí?, bienes manufacturados. Ambas partes ganan. Ambas partes ganan, ¿no? Por eso hasta cierto punto llama la atención que Smith aquí diga esto, ¿no? Pero bueno, dice, puede apropiadamente decirse que la ciudad, donde ni hay ni puede haber reproducción de sustancia alguna, obtiene toda su riqueza y sus subsistencias del campo, pero no debemos por ello suponer que la ganancia de la ciudad o la ganancia de los citadinos es la pérdida del campo o la pérdida de los campesinos, ¿sí? Las ganancias de ambos son mutuas y recíprocas. ¿Por qué? Porque no se trata de un robo. Los citadinos no le roban a los campesinos alimentos y materias primas, y tampoco se trata de una graciosa donación de los campesinos a los citadinos, por medio de la cual los primeros le regalan a los segundos alimentos y materias primas. Se trata de un intercambio. Y a ver, aquí hay que volver una vez más a este punto. En el mercado, y por mercado hay que entender la relación de compraventa entre oferentes y demandantes, una parte, oferente o demandante, no gana, ¿sí?, si no gana la otra, demandante u oferente. Volvemos a lo mismo. El mercado, definido como la relación de intercambio entre compradores y vendedores, es siempre un juego de suma positiva, porque ambas partes ganan. ¿Y por qué ambas partes ganan? Porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Los campesinos valoran más, ¿sí?, las manufacturas que reciben de los citadinos que los alimentos y materias primas que dan a cambio. Y los citadinos valoran más los alimentos y materias primas que reciben de los campesinos que las manufacturas que dan a cambio. Si así no fuera, no intercambiarían. Y la conclusión de esto, va de nuevo, es que todo intercambio o el resultado de todo intercambio es un bien común. Bien, porque ambas partes ganan y ganar es bueno. Común, porque ambas partes ganan. ¿Sí? Y es al final de cuentas lo que está diciendo aquí Adam Smith. Las ganancias de ambos son mutuas y recíprocas. Porque en el mercado, en esa relación de intercambio, consecuencia de esa relación de intercambio, las dos partes ganan. ¿Sí?
porque valoran más lo que reciben que lo que dan a cambio, y eso implica que después del intercambio el nivel de bienestar de cada una de las partes es mayor. Y fíjense, el bienestar de las personas depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponen. ¿Y cuál es uno de los resultados del intercambio? Que se tiene más variedad. Que se tiene más variedad. ¿Sí? Y la variedad en bienes y servicios, junto con la cantidad y la calidad, es lo que determina el bienestar de las personas. ¿Y por qué se necesita variedad? Pues porque no tenemos nada más una necesidad. A ver, si nada más tuviéramos la necesidad de comer, pues con los alimentos estaríamos del otro lado. Pero como además de la necesidad de comer, tenemos la necesidad de beber, necesitamos alimentos más bebida. Variedad. Variedad. Y en una economía como la nuestra, caracterizada por una enorme, complejísima y profundísima división del trabajo, ¿sí?, por la cual buena parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades fueron producidos y de entrada son propiedad de alguien más. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para acceder a esos bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y que por obra y gracia de la división del trabajo fueron producidos por alguien más y por lo tanto son propiedad de alguien más? ¿Sí? ¿Cómo accedemos a ello? Pues preguntándoles, oye, ¿cuánto quieres a cambio de eso que es tuyo y que yo necesito para satisfacer mis necesidades? O dicho de otra manera, ¿cuál es el precio al cual estás dispuesto a vendérmelo? ¿Sí? Y esos intercambios nos permiten obtener variedad. Nos permiten obtener variedad. ¿Sí? Bueno, entonces dice Smith, las ganancias de ambos son mutuas y recíprocas. Y la división del trabajo, ojo, en el campo se producen alimentos y materias primas, en las ciudades, manufacturas, y la división del trabajo resulta en este caso, como en todos los demás, ventajosa para todas las diversas personas empleadas en las distintas ocupaciones en las que se subdivide. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Que la división del trabajo, que los campesinos se dediquen a producir alimentos y materias primas y los citadinos a producir manufacturas, es ventajoso para todos, para los campesinos y para los citadinos. Y luego dice algo muy interesante. Dice, a ver, los habitantes del campo, los campesinos, compran en la ciudad una cantidad mayor de bienes manufacturados y con el producto de una cantidad mucho menor de su propio trabajo, alimentos y materias primas, que la que necesitarían se intentaran fabricarlos ellos mismos. A ver, con esta frase, con estos renglones, Adam Smith está respondiendo a la pregunta, ¿y por qué existe esta división de trabajo entre los campesinos que producen y ofrecen alimentos y materias primas y los citadinos que producen manufacturas? Y la respuesta obvia, lógica, es porque a los dos les conviene. Bueno, de acuerdo, pero ¿por qué? Y fíjense lo que dice Smith, considerando en primer lugar la posición de los campesinos. Dice, si los habitantes del campo compran en la ciudad una cantidad mayor de bienes manufacturados y con el producto de una cantidad mucho menor de su propio trabajo que la que necesitarían si intentaran fabricarlos ellos mismos. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que si los campesinos, además de producir alimentos y materias primas,
tuvieran que realizar manufacturas, que producir manufacturas, probablemente producirían menos manufacturas, tal vez de menor calidad y probablemente con menor variedad, que si se dedican nada más a producir alimentos y materias primas y dejan que los citadinos produzcan las manufacturas. A ver, yéndonos a un extremo absurdo para entender de la mejor manera posible esto que está diciendo Adam Smith. ¿Qué pasaría con la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que normalmente disponemos para satisfacer nuestras necesidades? Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí atrás, ¿no? La lámpara, estos libros, los libros que están detrás, esta computadora que tengo enfrente, el teclado, el mouse, el vaso con agua de limón y por lo tanto el agua, el limón, etcétera, etcétera. Si cada uno de nosotros tuviera que producir todos los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades, ¿qué pasaría con la cantidad, calidad y variedad de los mismos? Que se vería reducida a su mínima expresión. Es más, de entrada resultaría imposible. A ver, ninguno de nosotros es capaz de producir por sí solo, ojo, de la A a la Z, lo que ahorita traemos puesto. Desde los anteojos, ¿sí?, comenzando por el armazón y los cristales, hasta los zapatos. Es por eso que recurrimos a la división del trabajo. Yo lo que hago es producir un servicio, clases de economía, y alguien más se dedica a producir los armazones, y alguien más se dedica a producir los cristales, ¿sí? Y parte del producto de mi trabajo como profesor de economía lo destino a la compra de los armazones y los cristales que necesito para ir por la vida viendo las cosas un poco más claras, ¿sí? A ver, hay división del trabajo porque a todos nos conviene. Porque dividiéndonos el trabajo, somos capaces de producir muchísimo más de lo que cada uno aislado podría producir. Piensen ustedes, vuelve a aparecer este personaje, en el náufrago más famoso de la literatura, Robinson Crusoe. ¿Por qué el nivel de bienestar de Robinson Crusoe, que está en función de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que puede disponer, es mínimo? Pues porque no tiene con quién comerciar. Por lo tanto, no se puede aprovechar de la división del trabajo. Un náufrago tiene que valerse por sí mismo de la A a la Z y a ver cómo sobrevive. Y a lo más que puede aspirar un náufrago, pues es a sobrevivir, a no morirse de hambre, a no morirse de sed, a no morirse de alguna enfermedad para la cual en un momento dado no cuenta con los medicamentos adecuados, pero poco más, un náufrago. Ya si es un grupo de 10, las cosas pueden facilitarse un poco, porque entre otras cosas pueden dividirse el trabajo. Pero un solo náufrago, uno solo, en una isla, se la va a ver muy difícil, ¿no? Y eso es precisamente a lo que se refiere Smith aquí, con esta frase. Dice, los habitantes del campo compran en la ciudad una cantidad mayor de bienes manufacturados, ¿sí?, que la que necesitarían si intentaran fabricarlos ellos mismos. ¿Sí? Las ventajas de la división del trabajo. Y luego dice Smith, dice, la ciudad aporta un mercado para el producto excedente del campo.
o lo que supera la manutención de los cultivadores y los habitantes del campo lo intercambian allí por alguna otra cosa que ellos necesitan. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que la ciudad demanda los productos del campo y que si en el campo se producen excedentes sobre la satisfacción de las necesidades, esos excedentes se pueden ofrecer y vender en las ciudades. Pero lo mismo sucede al revés. El campo, ¿sí?, lo que hace es ofrecer un mercado, demanda para los bienes manufacturados de la ciudad. Y esto tiene que ver con lograr una mayor producción de bienes y servicios, tema al cual volveremos o de donde lo retomaremos en la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat destinado a analizar la riqueza de las naciones de Adam Smith. Por lo pronto, aquí lo dejamos el día de hoy y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.